Hola amigos, completamente en vivo desde la ciudad de Madrid. Aquí estamos en los headquarters de Totem Branding, transmitiendo completamente en vivo y recién en el backstage tuve la suerte de empezar a comentar, a conversar, a conectar con nuestra queridísima invitada de hoy. Y la verdad que iba a ser una introducción muy grande, pero no quiero que nos perdamos ni un segundo de su experiencia, de su conocimiento, de su humanidad, de su mentalidad, de su energía. Así que, sin más rodeos, voy a darle una muy cordial bienvenida a este nuevo episodio de Totem Live, el número 6 de esta quinta temporada, a una mujer extraordinaria, nuestra querida y admirada Dani Goico, Daniela Goicoechea en el DNI. Bienvenida, Dani, ¿cómo estás? Andy, qué ilusión estar acá, qué honor sinceramente estar contigo hablando. Yo feliz obviamente de acompañarte en esta quinta temporada. Yo desde los headquarters de mi agencia Brand Cross, me encantó esa forma. Y bueno, con muchas ganas de tener una conversación sabrosa contigo, a quien admiro infinitamente. Así que bueno, vamos. Recíproco, esto es absolutamente recíproco. Nos hemos conocido en carne y hueso hace muy poquito. Los dos sabíamos mucho de la otra persona, pero nunca habíamos estado conversando. Y la conversación en vivo reafirmó y confirmó la percepción que yo tenía de Dani, una mujer extraordinaria. Pero para quienes no te conocen, Dani, ¿quién es Dani para Dani? A ver, Dani para Dani, a mí me encanta esa pregunta como más filosófica de quién eres, ¿no? No solamente qué haces, sino quién eres. Y me he dado cuenta que Dani es simplemente una persona muy curiosa y como en constante crecimiento, ¿no? Soy de profesión arquitecto, Andy, y estoy aquí, bueno, haciendo redes, branding, marketing y todo esto, pero soy arquitecto y tuve la grandísima oportunidad de hace ya casi 12, 13 años de emprender, en verdad acompañar a mi hermano a emprender aquí en España. Me fui de Venezuela a España, a Madrid específicamente, y ahí me convertí en marketer, en estratega, en una persona que le encantan las redes sociales y me fui formando en todo esto, donde, bueno, además tú sabes muchísimo más que yo de todo esto y tienes muchísima más experiencia. Pero bueno, me encantó. Creamos lo que en España se conoce como Goico, en muchas partes de fuera del país no lo conocerán, pero es una hamburguesería gourmet que empezó con un localito chiquitito y se convirtió en una cadena de hamburguesas de, oye, 120 locales actualmente, o sea que creció bastante. Y para mí fue un máster, Andy, fue un máster de esto que estoy haciendo hoy por hoy, ¿no? De entender las marcas, de entender qué resolvemos las marcas para las personas, de cómo podemos hacerlo mejor y cómo comunicarnos con ellas. Actualmente Maravilloso. tengo Brandcraft, que ya hablaremos, que es mi agencia, donde estamos haciendo por marcas maravillosas cosas como las que yo hacía por Goico en ese momento. Maravilloso. Y Dani, estás hablando de mucho viaje, un viaje Uh de -huh. Venezuela a España, de un viaje de la arquitectura a la gastronomía o a la experiencia o al marketing, un viaje de lo físico a lo digital. ¿Cuánto ha costado esa transformación o ¡Wow! ese viaje? ¿Cómo lo Millas. llevaste? Debería estar viajando en business ahora, ¿no? De todas esas millas que he recolectado. Oye, qué interesante verlo así, ¿no? Nunca lo, qué crack eres, nunca lo había visto en forma de distintos viajes, de distintas dimensiones, y es maravilloso. O sea, yo creo que a quién no le gusta viajar, ¿no? Todo el que sale y todo el que viaja y todo el que va a conocer una cultura nueva o va a vivir una experiencia lo hace con toda la ilusión del mundo. Yo creo que viéndolo con tu metáfora, así han sido mis viajes también. Obviamente han sido viajes cargados de miedo, seguramente al principio, de no entender quizás a dónde era mi destino, pero disfrutándomelo. No te voy a decir que no, me he disfrutado cualquiera de estos viajes, ya sea de inmigración, de cambio profesional, de construcción de marca, de construcción de empresa, de emprendimiento. Han sido viajes cada uno diferente, completamente, cada uno con sus retos, pero han sido viajes que me estoy gozando. Muchos de ellos ya terminaron, otros continúan. Qué grande. Tú también has Vamos. viajado bastante, Andy. Sí, bastante también. El otro día la gente de Iberia no tuvo mejor idea que mandarme como una especie de, no sé, analítica de mis viajes de los últimos años Wow. y salía como 6 vueltas al mundo y no sé qué, y no quiero saber, pero gracias. Vamos a ir, si te parece bien, de lo más general a lo más particular, o mejor dicho, de lo de antes a lo de ahora, ¿no? Y Hmm. justo hace un poquito, por esto supongo yo, de la asociación algorítmica, me salió un reel tuyo
en el que le estabas dando como consejos a migrantes venezolanos que podría aplicar a cualquiera de cualquier país, Mm. en España, ¿no? ¿Cuáles son los consejos que hay que hacer, que hay que ver, que hay que observar, qué no hay que hacer y demás? ¿Cómo fue tu aterrizaje? ¿Fue un soft landing? ¿Fue hard landing? ¿Por qué Goico y no otra cosa? ¿Cómo fue esa conexión con España en sus inicios? Yo debo decir que he tenido muchísima suerte, Andy. Ujú. Dentro de todas las formas de emigrar, la mía ha sido de alguna forma de las mejores. Cuando yo Ujú. llego a España, en verdad el que había abierto camino en España ya era mi hermano, que se había venido a estudiar medicina y tal, y él es el que decide emprender con el primer local de Goico. Entonces yo Ujú. cuando llego, de hecho llego a estudiar, me vengo con mi marido a hacer un posgrado, los dos, y nos metemos de una vez en Goico, ¿no? Yo en ese momento no era una persona, no era la CMO de Goico, obviamente, era la que respondía al Twitter, la que diseñaba la carta, la que diseñaba el logo, la que atendía de vez en cuando. Esa era Daniela en ese momento. Sería mentira decirte que soy CMO de Goico desde el 2013, eso no existía. Pero la verdad es que tuve un soft landing. Eso no quiere decir que haya sido del todo fácil, ¿no? Ya. Obviamente, emigrar y emprender, pues igual, aunque yo haya llegado con cierto terreno ya montado, pues tuve mis dificultades y la empresa tuvo sus dificultades. Yo creo que al no ser españoles, pues no contábamos ni con la expertise, porque no éramos de hostelería, ni con la red de contactos quizás necesaria para emprender y para saltarte algunos problemas que todo el mundo vive cuando emprende, ¿no? Entonces, a partir de esa primera experiencia de Goico, y sin pensar que yo soy experta en inmigración ni nada, simplemente es mi propia experiencia lo que trato de Eso es, contar y de eso. eso es. Oye, yo siempre llamo a los siguientes, digamos, a los que han venido después de mí, siempre los invito a generar esa red de contactos, a pedir ayuda y a estar atentos a lo que la gente tiene que decir. No solamente Ujú. quizás contactos, sino hasta tu propio cliente. O sea, yo creo que a veces pensamos que no las sabemos todas cuando estamos emprendiendo y dejamos, digamos, perdemos ese tacto de, hey, ya va. Pero si esta persona está disfrutando o no de mi servicio, ¿por qué no le voy a preguntar qué tal lo estamos haciendo para poder mejorar? Bien, Entonces, eso para mí es clave, ¿no? Ese mindset de siempre estar a la escucha de lo que cualquier persona pudiese decirte o comentarte de lo que estás haciendo. Que bien, te vas a llevar todo eso a la acción, quizás no. Quizás tienes que usar filtros, ¿no? No todo lo que me dice la gente lo voy a poner o lo voy a hacer realidad, pero por lo menos bien, analizarlo y tomarlo en cuenta. Entonces, ese bien. video que viste, Andy, perdona, es un proyecto muy bonito de una fundación que se llama Código Venezuela, de la cual yo Ajá, soy parte del patronato. Ellos tienen ajá. además una aplicación que se llama La Venezuela Virtual, que lo que busca es agrupar a los venezolanos y hacer redes de contactos en la diáspora venezolana que está en España. Aquí está el Ah, grupo de mira, los médicos, el grupo de las emprendedoras, el grupo de los músicos, y que podamos conectarnos, porque sí es verdad que aunque estamos entrando a un público nuevo, queremos meternos entre las redes españolas, sí, y tú sabes, también tú eres inmigrante, sabes que entre nosotros nos apoyamos un montón y sentimos esa empatía de alguien que haya vivido algo parecido a mí y que está empezando de cero. sí, 100% y al final las redes, ya sea para conexiones profesionales, para contención emocional, para intercambiar experiencias, creo que no hay nadie experto en esto. Esto al final es la vivencia, la experiencia de cada uno y no hay dos historias iguales. Pero bueno, Goico ha sido una historia de éxito, siendo alguna la valentía o la inconsciencia o el desconocimiento han sido grandes aliados, pero claramente ha sido una historia de gran éxito. ¿Te costó mucho dejar, uno nunca deja de ser arquitecto, ¿no? Pero dejar de ejercer la arquitectura para meterte en algo que en apariencia puede no tener nada que ver, luego la realidad es que tiene mucho que ver. Sí. Ese salto medio mortal fue difícil o te lo tomaste con la naturalidad de quien está en otro lugar empezando algo nuevo? Yo creo que el hecho de que yo nunca fui de esas buenas arquitectas ayudó. O sea, es verdad, y esto también tiene que ver con nuestros países de origen y con a ver, sociedades más conservadoras en las que vivíamos antes. Yo estudié Ujú. arquitectura porque era la única carrera universitaria de 5 años relativamente parecida al diseño, que a mí me encantaba Ok, dibujar, pintar, diseñar, eso me encantaba. bien. Entonces, digamos, ya estando en la carrera me di cuenta, ojo, y que era mega obvio, yo de la promoción, de los que nos graduamos 10, yo era la última de la promoción, Mm. a ese nivel. En cambio, mi marido que estudió conmigo era el primero. Era obvio que esa persona tenía muchísimo más talento y le encantaba más la arquitectura que a mí.
Entonces, en todo ese cambio, digamos, y en eso darme cuenta de que esto no es lo mío, yo fui buscando qué es lo que me gusta. Y ahí volví, digamos, a coger el diseño. Entonces, cuando se presenta esta posibilidad con mi hermano, con Andoni, de aportarle en lo que es el diseño de esta marca y en lo que es después la comunicación de esta marca, oye, a mí me llamó la atención y me lancé. Me lancé sin las herramientas, pero me lancé. Yo dije, bueno, esto lo aprenderé en el camino, no pasa nada, hay mucho de, ¿cómo se llama? Prueba y error, que de hecho yo creo que me funcionó a favor, sinceramente, en lo que veníamos haciendo. Qué bueno. El otro día justo hablaba con mi hijo Feli, con un amigo, con Emiliano, que nos decía que al final el que está permanentemente buscando la perfección, el ideal, y espera y espera y espera, al final se termina marchitando y que a veces hay que hacer, incluso equivocándote y aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Que en la acción está la lección también, ¿no? Y en este camino, Dani, fueron empezando a aparecer reconocimientos, premios, menciones. Goico empezó a ser un hit. ¿Cómo empezás a lidiar cuando un proyecto tiene un restaurante y cuando esto se empieza, no quiero decir descontrolar, pero vos me entendés lo que quiero decir, ¿no? Te entiendo. Y sabes que yo creo que yo nunca lo sentí. O sea, nosotros teníamos ese crecimiento en Goico, estábamos tan metidos hacia adentro, estábamos tan bien alineados todos como equipo, viendo a una sola misma dirección, que a mí, por ejemplo, nunca se me ocurrió mirar para afuera, a ver qué estaban haciendo los demás, o empezar a mezclarme con gente de mi sector de marketing. Yo nunca había trabajado con una agencia, nunca sabía lo que era un evento de marketing. La primera vez que a mí me llaman para un evento de marketing creo que fue en el 2019, a uno de estos FOA de marketing directo. Dani, Yeah. queremos que vengas a contarle el cuento de Goico. Y yo, ¿hacer qué? O sea, no entiendo. O sea, yo cero, Andy. Sinceramente, ojo, que eso yo creo que también nos jugó a favor. Estábamos demasiado alineados en a dónde queríamos ir. Tanto que no había forma de desconcentrarnos. Cuando ya después pasa el tiempo y nos damos cuenta que esta cosa es gigante, pues sí, nos damos cuenta que la gente está hablando de nosotros, en pocas palabras, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a llegar premios y tal, nos ganamos uno de los premios de marketing un año, pero era tan alejado, digamos, a mi realidad. Por ejemplo, yo nunca trabajé en mi marca personal estando en Goico, Andy, nunca. El storytelling de Goico es el emprendedor médico que abre una hamburguesería. Yo nunca aparezco por ningún lado en la historia de Goico, cero. Ni nunca di conferencias, ni nada, las di al final. Fue un error, yo no sabía qué significaba todo esto. Obviamente fue un error. Pero bueno, nada, hay unas cosas que salieron bien, otras cosas que se han ido arreglando digamos, en el tiempo. Está bien, pero bueno, de los errores se aprende casi más que Sí, de los aciertos, ¿no? así. Pero decís algo que seguramente fast forward al presente, le recomendás mucho a tus clientes hoy, que es, mira, nosotros teníamos un propósito común, unos valores en común, un Sí. horizonte en común, una cultura en común, una calidad, una experiencia, o sea, todos estos ingredientes que se podían volcar en un producto también se volcaron en lo que es el alma o la esencia de la marca, ¿no? Fast forward al presente en tu interacción con los clientes de tu agencia, y ahora quiero que me hables de tu agencia también. ¿Cuáles son los dolores que más identificás hoy o cuáles son los dolores que ellos mismos más identifican y que te vienen a decir, Dani, ayúdame con esto, Dani, ayúdame con lo otro? O ni siquiera son conscientes de los dolores que pueden tener. Bueno, estoy seguro que yo comparto esto y todos las cabezas de agencia debemos tener más o menos los mismos problemas. Es más, si hacemos como agencias anónimas, una reunión de agencias anónimas, vamos a empezar a llorar todos por lo mismo porque estoy segura que todos sufrimos igual. Pero lo que yo me he conseguido, y es, bueno, quizás porque nos dedicamos a algo tan específico y de nicho que es en social media, porque nosotros en Brandcrops, nuestra especialidad son los canales sociales. Y dentro de los canales sociales lo que queremos es conectar con el cliente, ¿no? Conectar con el cliente final, entender cómo resolvemos un problema, aportarle valor y generar, digamos, una comunidad que sea fiel, que esté calentita, digamos, para esa marca, ¿no? Entonces, lo que me consigo todavía, y es mi pain mayor, es el desconocimiento sobre todo del cliente, de mis empresas, o sea, de mis posibles clientes empresas, sobre para qué estamos usando todo esto. O sea, me Bien, cuesta horrible porque, claro, bien. no es fácil entender el trasfondo de una red social. No es fácil entender que al final lo que estamos ahí generando conexión y conexión a la escala individual, ¿no? Entonces, me pasa todavía, Andy, que estoy seguro que a ti te pasará con otros KPIs y con otros proyectos, que al final el KPI que le interesa al cliente es
qué tan grande soy en redes sociales, cuántos seguidores tengo en redes sociales. Entonces, es difícil. Para nosotros es difícil tratar de hacer entender el valor que algo puede traer, algo como las redes sociales puede traer para una marca a nivel de comunidad. Porque, oye, yo Bien, ya lo viví en Goico. O sea, nosotros cuando vendimos Goico, uno de los grandes factores por lo cual nos compraron fue por el valor que le habíamos dado a la marca, por qué total. tan fieles era nuestra comunidad, por cómo repetían, por cómo venían al local y apenas se sentaban le tomaban una foto a la hamburguesa y la montaban en Instagram y ¡guau! Listo. Bien. Entonces, ese tipo de cosas a mí me cuesta un montón. Me cuesta un montón en hacerlas entender, porque siento que hay otros KPIs que son más importantes quizás para el cliente. Oye, que quizás no son los más importantes, digamos, en redes sociales, son importantes para otras cosas. Para mí, y sin duda alguna, el concepto de creación de comunidad es clave. Pero bueno, todo el mundo puede crear una comunidad. Lo difícil es Mm, mantenerla, es sostenerla, mm, ¿no? Y yo creo que más allá de la cantidad, lo curioso, y vos que estás en esto lo sabes perfecto, es que hoy tener muchos seguidores no es lo difícil, no es lo difícil. De no, hecho, hay mil maneras de tener muchos seguidores, ¿no? tal cual. La pregunta es, ¿cuántos de esos seguidores son clientes? ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos son fieles? ¿Cuántos son infieles? ¿Cuántos de verdad te recomiendan? ¿Cuántos te odian? Hay de todo en ese combo. Y por eso te quería preguntar a continuación, ¿qué tanta dimensión o qué tanta importancia le das hoy a los datos? O sea, está claro que la empatía, la humanización, el amor, el humor, la conexión emocional es clave, ¿no? Eso está fuera de discusión. Pero dentro de una fórmula exitosa, el business intelligence, ¿no? La data juega un rol importante. ¿Qué rol estás dando vos y de qué manera se está transformando la data en smart data o en human data para valor recíproco, ¿no? De marca y de usuario. Me encanta esa pregunta, Andy, porque tú lo llamas Smart Data o Business Intelligence, nosotros lo llamamos Social Intelligence, ¿no? Y Bien, es justamente la inteligencia que sacamos de las redes sociales, porque al final ahí está hablando todo el mundo. Y puede todo el estar hablando mundo. de tu marca, de la mía, de la de la competencia, de lo que sea. Entonces, es vital estar escuchando. Más allá de hablando y hablando y hablando en redes sociales, creo que lo más importante para las marcas, de hecho, es escuchar qué está Bien, pasando y entender cómo de forma relevante, a partir de estos datos que estoy extrayendo de redes sociales, puedo yo meterme en esa conversación. Porque sin tener el panorama ubicado, sin saber de qué está hablando esta gente, o qué están hablando los Zetas en TikTok, o qué están hablando en donde sea, ¿cómo voy a entrar yo como marca? Así de repente, ¡pum!, a lanzar una bandera, a lanzar cualquier tipo de mensaje. No, va a ser completamente irrelevante, no vas a perder tu dinero en esto. Entonces, para bien. mí es importantísimo. O sea, estoy segura que para ti debe ser muy parecido también, ¿no? O sea, si yo voy a diseñar una marca y voy a posicionar una marca, ¿dónde la voy a posicionar? ¿De qué está hablando la gente para yo poder entender en qué océano azul me puedo plantar, ¿no? Totalmente, está buenísimo y de hecho eh, una de las cosas que nos pasó en un proyecto ya hace varios años es que dejamos de hablar de ponerle hombres y mujeres de clase media alta, de ingreso Mm, socioeconómico X, Y, Z, sino que empezamos a hablar eh, por triggers de acción, por ejemplo, nomads o mm, surferos o personas que buscan contacto con la naturaleza, donde no era un tema de edad o de género o socioeconómico, sino que era qué es lo que me moviliza, qué es lo que me inspira, qué es lo que me mueve, ¿no? Y recién hablabas de los Z, y aunque los Z tienen muchas características comunes, qué complicado para todos los que tenemos más de X años poder ya no entender o comprender, conectar con un universo que no es ni mejor ni peor, pero que es nuevo y completamente distinto al nuestro. ¿Cómo hacen ustedes para decirle a una marca que no tiene ni puñetera idea de cómo conectar con los Z, que tienen que cambiar muchas cosas para conectar con los Z? Es complicadísimo, pero por ejemplo, yo comienzo por tener, o sea, todo mi staff en mi agencia, todos, menos la CFO, son todos menores que yo. Son Ah, muy todos bien, millennial jóvenes o zetas. Son gente que bien, consume redes sociales y consume TikTok y consume todo esto todo el día. Yo creo bien. que eso es lo principal. O sea, tienes que entenderlo, vivirlo y ser parte. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los que no somos zetas? O sea, a ver, mi filosofía
es siempre ver las cosas con curiosidad e interés, Bien, más que con juicio, porque el juicio bien. no nos lleva absolutamente a nada, ¿no? O sea, yo he visto muchísimos periodistas o personas o gente que hace investigación y hace juicios contra, oye, es que los Zetas están haciendo tal, es que cómo puede ser que los Zetas no quieren volver al trabajo, cómo puede ser que los Zetas no duran más de 2 años en las empresas. Ya va. O sea, que tú digas esto no lo va a cambiar. Entonces, más allá de poner una posición de vamos a intentar cambiar lo que están haciendo los Z, es vamos a entender por qué estos chicos están funcionando de esta forma y cómo podemos nosotros adaptar nuestra comunicación, nuestra empresa, nuestra forma de vida, para que ellos también tengan un espacio, si nos interesa, obviamente. Si no te interesa, pues fenomenal. Pero si te interesa tener un impacto en la vida Z, ¿cómo puedes adaptarte tú a él? Y deja de ser Bien. víctima, más bien cambia justamente de posición en este sentido. Dani, ¿por qué nace tu agencia? ¿Qué es lo que te empuja a crear tu agencia? ¿Y qué es lo que atrae hoy a toda esta generación de jóvenes a trabajar en tu agencia? ¿Hay un denominador común? ¿Hay un tema de propósito, de sentido, de causa, de valores? ¿Hay algo en la cultura? ¿Por qué primero y por qué después? A ver, sí hay, es obvio y en Bancrofts creo que todos lo sienten y tiene que ver con la filosofía mía y de Cristina, Cristi es mi socia, y nosotros nos encanta el crecimiento y ese crecimiento no es solamente un crecimiento de métricas o de clientes, es un crecimiento de personas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, Cristina, yo, las directoras de Bancrofts, es para que los chicos crezcan, tanto personal como profesionalmente. O sea, yo me he dado cuenta, Andy, y quiero ser súper sincera, que marketing ha sido una excusa, sinceramente, para yo generar equipos, para crear un proyecto maravilloso. Pero así como puedo estar haciendo marketing hoy, mañana me paso a recursos humanos o a medicina o a lo que sea, ¿me entiendes? Con tal de que yo tenga la oportunidad justamente de crear proyectos y entregárselos a personas maravillosas y verlas crecer. O sea, es algo que me fascina, me encanta. Y eso es parte de nuestra cultura y todas las personas que entran en Bancrofts comparten más que aptitudes, actitudes. O sea, nosotros cuando hacemos reclutamiento se nos hace difícil porque no es solamente un tema de skills, que bueno, skills se aprenden rápido, a veces se consiguen, a veces no, pero más importante es el fit cultural. O sea, que nosotros, que entre una persona que pudiese ser un cáncer para el equipo, es un red flag, sinceramente, aunque sea un experto. O sea, para mí es más importante que esa persona se la lleve bien con los chicos, que se hagan amigos si es posible, ¿me entiendes? Pero que van a estar compartiendo todo el tiempo, van a estar trabajando en equipo. Entonces, es una persona sin egos y es difícil conseguir en esta industria una persona, oye, que prime el trabajo en equipo antes que el ego creativo, ¿no? Es complicado. Y esto, oye, a mí me encanta, por ejemplo, nosotros somos súper flexibles en tiempo y espacio, lo que me gusta decirlo así, ¿no? Aquí los chicos pueden trabajar desde su casa, son creativos, pueden trabajar en la noche, en la mañana, al horario que les venga bien, sinceramente. O sea, tratamos de ser bastante libres en ese sentido. Y ellos vienen siempre. O sea, yo más bien tengo problemas en la oficina porque, claro, se me acaban los vasos, se llena la mesa porque viene todo el mundo a comer y la pasan bien. Ojo, a mí me encanta que esas cosas sucedan, ¿no? Pero creo que justamente esa flexibilidad y esa responsabilidad que le hemos dado a los chicos y hacerles entender que al final esto no es un proyecto mío y de Cristina, es de todos, es lo que al final como los empodera oye, a ser parte de esta cultura de que estamos creando y tomársela como una responsabilidad, de que pueda ser sostenible en el tiempo. Qué Yo creo que tú bueno, debes sentir más o menos parecido, Andy, con tu equipo. qué Ustedes tienen bueno. una No, empresa qué que bueno. también ha tenido muchísimo tiempo y estoy segura que la gente debe sentirse parecida. Además, sobre todo por lo que tú tratas de transmitir también como tu marca personal, ¿no? Que me parece bellísimo. Bueno, nosotros acá, sí, al final no podés ir a decirle a una organización, a un destino, a una empresa cómo desarrollar, cómo crear, cómo transformar su branding si el tuyo es un desastre, Mm, si no tienes una cultura, un propósito, unos valores, un sentido de pertenencia. De hecho, el concepto de los totemitas no ujú. nació de mí ni de nuestro director general creativo, fue uno de los totemitas que dijo, yo me siento totemita y ahí, bueno, empieza, ¿no? Porque al Qué final, bueno. sí, cuando vos empoderás la cultura va. Es un Es organismo vivo, tal cual. 100%, 100%. Igual que la marca es un organismo vivo, es una entidad viva. Curioso, ¿no? Que los Z quieren ir a la oficina, pero al mismo tiempo no curioso porque el contacto social al final ayuda mucho, ¿no? A Sí. crecer, a forjar el carácter y demás. Pero Dani, ¿cuál dirías vos o cuáles dirías vos que son las grandes dificultades
pasando de ser cliente, Goico, a ser agencia hoy, que bueno, que tenés que hacer una búsqueda de clientes, seducir, atraer, fidelizar, cuando antes era, bueno, hacer un muy buen trabajo y que te vengan a buscar nada más, ¿no? Que ahora también puede ser eso, pero llevará su tiempo, ¿no? Ahí diste una tecla clave que es una de mis debilidades, Andy, sinceramente, porque yo no nací para ser vendedora ni para ser desarrollador de negocios, o sea, no es algo que a mí me llene para nada, me cuesta un montón. O sea, yo cada evento que nos hemos conseguido, por ejemplo, eventos de networking, a mí los eventos de networking son una salida de mi zona de confort. O sea, digamos que me he forzado a aparecer en redes sociales, me he forzado a conocer a gente porque sé el impacto que tiene, porque sé los beneficios que trae y lo hago de forma sistemática, o sea, casi que como un experimento científico, pero no es algo que me nazca. Entonces, yo me he dado cuenta que la forma más fácil en que yo puedo atraer clientes no es a través de una venta directa, no es sentarme contigo y decirte, Andy, yo quiero trabajar contigo, give me your business. No es así. O sea, yo lo que hago es dar. Entonces, yo, por ejemplo, todas las mañanas, y lo hago en mis redes sociales, yo hago un research de todo lo que está pasando a nivel de tendencias, de noticias, de absolutamente todo, y lo comparto de forma gratuita para que la gente esté actualizada. Entonces, de alguna forma, yo con esto que estoy haciendo me posiciono como experta en ciertas cosas, que ya la gente luego después me tiene en su top of mind y dice, ah, mira, ¿por qué no llamamos a Daniela, que es la que sabe de las tendencias que están pasando ahora? Es mi forma fácil, ¿ok? No quiero decir que sea la mejor, pero una persona que originalmente era introvertida, creo, esta forma a mí me está funcionando bien. Es mucho más auténtica con quién soy, con cómo me gustan hacer las cosas. Pero no es fácil, Andy. O sea, yo estoy, como sabes, me gusta aprender, aprender, aprender y me encantaría aprender a ser una mejor vendedora de mi propia marca, porque sé que no lo hago del todo bien. Dani, para los que no te conocen, que deben ser muy, muy poquitos, y quieren saber cuál es tu mirada, tu visión, tu comprensión del mundo, ¿dónde te buscan? ¿Dónde te ven? ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde están esos consejos que estás compartiendo? ¿En qué lugar? Mira, ahora estoy súper activa en LinkedIn, que ahí creo que los dos estamos súper activos, así que chulísimo. En Instagram tengo una súper comunidad, creo que es mi ¿Cómo es tu comunidad que cuenta somos de más Instagram fiel. para el que está Dani ahí? Goico, así como está escrito aquí en mi nombre, Dani Bien, Goico, junto, perfecto. obviamente. Bien. Por ahí me pueden conseguir. Y también mi último canal que me fascina también, que estoy dándole mucho power, es Substack, que he conseguido esta red social bueno, esta plataforma que al final son newsletters, que me enamora por completo, Substack. Y tengo ahí un par de proyectos, de noticias, otro un poco más personal. O sea, por ahí comparto todo. Me encanta compartir contenido, me encanta compartir lo que aprendo y cómo puede beneficiar a los demás. Así que con Dani Goico me pueden conseguir en cualquier lado, la Bien, verdad. bien, bien. Dani, y este dar en parte porque te gusta, en parte porque forma parte también de la construcción de comunidad y también forma parte de una posibilidad de conseguir negocios. ¿Qué te está trayendo de regreso? Aparte de los momentos de satisfacción o de dopamina, likes, Dani, eres lo máximo, Dani, te quiero, Dani, te sigo, que eso está muy bien. ¿Qué más hay detrás de todo eso? ¿Qué devoluciones estás recibiendo? No, por supuesto que hay una devolución a nivel de leads. O sea, los últimos clientes, por ejemplo, interesantes que nos han llegado de forma orgánica han sido personas que me siguen en redes sociales, que consumen mis noticias constantemente. O sea, está teniendo un retorno que hasta pudiésemos medir. O sea, ¿de dónde viene este cliente? Viene de acá, por ejemplo. Entonces, sí, o sea, al final, parte del funnel, digamos, de mi marca de Brand Crops comienza con la marca personal Dani Goico, que sabemos que, Bien. bueno, y tú también lo haces, tienes una marca personal súper fuerte y sabemos el nivel de confianza que podemos transmitir a nuestros clientes a través de nuestra marca personal. Entonces, claro, obviamente, y ojo, yo con esto soy súper transparente. Es verdad, sí, es gratis, pero acuérdate que cuando algo es gratis, el productor es tú, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro. Un clásico. El Total. clásico. Dani, esto último que decías, o lo anteúltimo que decías, que se viene dando cada vez más y de manera más acelerada y exponencial, que es las marcas organizacionales, empresariales, corporativas, ya no pueden darse el lujo de no tener portavoces o caras Así es. visibles, llamalo consejero delegado, director general, presidente, director de comunicación, etcétera, ¿no? ¿Lo compartís esto? ¿Crees que es imprescindible que haya caras, no solamente mensajes de empresa, organización, etcétera? Sí, yo creo que ahí coincidimos. Estoy segura que piensas parecido a mí en eso, que al final el consumidor ha perdido, y ojo, no lo digo yo, lo dice Edelman en su último estudio de confianza,
el consumidor ha perdido la confianza en las instituciones, hasta en las marcas, y bueno, y no te quiero contar tema gubernamental. Entonces, Ya, ¿qué quedamos? Las personas. O sea, y mira, a mí uno de mis casos favoritos actualmente es el de Mark Zuckerberg. El cambio, la reestructuración de su estrategia de marca personal que ha tenido en los últimos meses. Era un tío que a nadie le caía bien, ese geek que, más bien, qué fastidio que saliera hablando, y mira cómo lo han transformado a un tipo que conecta, por lo menos con gran parte de la audiencia, no será con todo el mundo, pero ya, ya, ya. sí lo notas perfectamente. Ellos se dieron cuenta que la reputación de SOC iba a impactar directamente en su cuenta de resultados de ahora en adelante. 100%, Y lo ves en los 100%. Big Techs. Todas las Big Techs tienen un súper embajador. Mi favorito es el de Nvidia, Juan. Me encanta ese señor. Pero No, sí, al final, y su todos historia, ¿no? nosotros, También. sí, brutal. Somos portadores de confianza, Bien. transmisores de confianza. Y yo creo que las empresas todas necesitan personas que al final transmitan esos valores de la empresa y le lleguen de una forma un poco más directa o más emocional a la gente. 1000 por 1000 de acuerdo. Y quería volver un segundo sobre los Z de tu equipo o los Z en general, eh, que quizás tienen esta habilidad muy nata, ¿no? De manejarse digitalmente, Ujú. tienen una forma de generar el contenido, de compartirlo, de postearlo fenomenal, fresca, natural, espontánea. Pero si vos le decís hoy a un Z, chicos, miren, hay un evento de marketing y tienen que ir a contar lo que hicimos para tal proyecto o para tal caso, o necesito que vayan a un podcast a hablar, o necesito que vayan a dar una clase sobre lo que hacemos. Pasar de lo virtual a lo analógico, a lo físico, ¿les da terror? ¿No les da terror? ¿Les motiva? ¿Los bloquea? ¿Cómo se percibe eso desde tu mirada? Hmm. Es interesante porque al final son jóvenes. Y no es solamente los Zetas, cualquiera de nosotros, cuando éramos jóvenes, cuando estábamos en nuestros 20, no, yo me moría de la vergüenza de hablar en público, me empezaba a latir el corazón, me ponía roja, sudaba, o sea, era así. Yo creo que con la experiencia, con el tiempo, uno se va volviendo más seguro en hablar en público, en dar una clase, ya tienes muchos años haciendo esto, pero yo por lo menos a los míos los veo emocionados. Nosotros Bien, tratamos de fomentar que los chicos, por ejemplo, tengan, más allá de segundos trabajos que todos los deben tener, que salgan, por ejemplo, a dar conferencias conmigo. Yo, por ejemplo, hay unos que me llevo a dar clases conmigo siempre, o sea, ponerlos al mundo real. Porque creo que es algo que se practica, que claro, de un día para otro no vas a estar listo, pero es que además te da tanto, te aporta tanto dar una clase, estructurar tus ideas para que alguien las pueda entender. Oye, es brutal. Entonces, brutal. a ellos les encanta. O sea, por ejemplo, la primera vez que presentan a un cliente, que oye, que si te pones a pensar ahora, quizás para ti no es la gran cosa, ¿me entiendes? Porque lo has hecho 200.000 veces. Pero para un chico que tiene 23, 22 años, presentarle a un cliente es un súper milestone en su vida. Ya, Súper. Entonces, 100%. darle ese refuerzo de, oye, lo hiciste muy bien, oye, mira, podemos mejorar esto y esto para la próxima, darle esa confianza, me parece importante. O sea, a estos chicos hay que justamente dotarlos de mucha confianza y darles poco a poco más responsabilidades para que puedan salir al mundo a hacerlo mejor. ¿Cuál es la mirada de Dani respecto de hacia dónde estamos yendo como marcas, sociedad, comunicación? Mm, ¿Estás en el grupo de las personas optimistas que ven la llegada de la guía como una gran bendición, un empuje de esta generación Z que viene con otros valores y otras prioridades? ¿Te preocupa la inestabilidad global? ¿Dónde estás parada hoy en base a todo lo mm. vivido y todo lo aprendido? Wow, qué pregunta con tantas aristas, ¿no? Pero en resumen, soy una persona optimista. Me Ok, gusta pensar que soy optimista y me gusta ver las cosas, el vaso medio lleno siempre. O ok, sea, ¿y por qué? Porque es verdad que lo que nosotros estamos pensando ahora, lo pensaron mis padres o mis abuelos hace 50 años. Igualito, Andy, igualito. Y aquí estamos bien. No ha pasado nada. Yo no estoy loca, sigo con mi camino, etcétera. Y yo me imagino que las próximas generaciones van a ser iguales, van a conseguir su forma de seguir desarrollándose como humanos, completamente diferentes a la nuestra, de pero acuerdo. simplemente es. Entonces trato de ser muy optimista. Yo, por ejemplo, si hay alguien que es la embajadora de la tecnología en esta oficina, soy yo. La primera en probar toda la nueva tecnología soy yo. Yo no vivo en este momento sin inteligencia artificial, Andy, a ese nivel. Bien, 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 Estoy bien, bien. completamente metida en el trend y me fascina, y de hecho soy la primera que está buscando nuevas aplicaciones y nuevas formas porque ya yo sé el bien que me ha hecho a mí. Yo he sido capaz de multiplicar mis horas por 2 o por 3 o por Wow, 4. Es wow. loco,
es loco. O sea, lo que yo antes hacía en un día o en una semana, ahora lo hago en 3 horas. O sea, es Increíble. maravilloso, es maravilloso. Entonces, ¿cómo no le voy a desear esto a la gente? Pero claro, hay que formar, hay que estar atentos a, bueno, a la ética detrás de las redes de la inteligencia artificial, a los miedos o, digamos, la responsabilidad que hay detrás de utilizar inteligencia artificial. Pero yo soy optimista en este sentido. Mientras podamos seguir siendo los pilotos del avión y no pasar al asiento al lado, pues yo creo que vamos a estar bien. Qué grande, qué grande. Dani, para las personas que están escuchando hablar mucho de inteligencia artificial, pero no son early adopters, Hmm. ¿algún tip, alguna recomendación? ¿Por dónde arrancan? ¿Por dónde buscan? Aparte de escucharte y verte para recibir tus sugerencias o consejos, ¿qué les recomendás? ¿Que prueben qué primero? ¿Que arranquen por dónde? ¿Dónde pueden investigar o curiosear aquellos que por ahora la guía es una cosa absolutamente desconocida? Bueno, yo creo que ya por lo menos más del 90%, por lo menos en países desarrollados, deben haber probado ChatGPT. Yo me imagino. Quizás muy mayores no, pero ponte, no sé, de 65 para abajo, todos debemos haber probado ChatGPT. Entonces, ahí yo diría que sigan probando con ChatGPT porque es la más fácil, Andy. O sea, no hay que hacer nada, es simplemente loguearse y escribir y, digamos, recibir. Pero entonces, más allá de simplemente escribir algo y esperar una respuesta genérica, que vayan probando, cambiar el tipo de preguntas para que vean cómo ChatGPT se puede adaptar a sus preguntas mejor formuladas, porque al final la magia de la inteligencia artificial no es simplemente preguntar, es cómo preguntas y qué quieres Claro, sacarle, ¿no? Entonces, a medida que vas buscándole y consiguiéndole más sentido a la inteligencia artificial, te vas metiendo más y la vas viendo con mejores ojos. Porque si haces una mala pregunta y recibes una mala respuesta, tú vas a decir, esto no me sirve para nada, ¿me entiendes? Y claro. ya, descartada. Pero es que en verdad la respuesta, la calidad de la respuesta va a depender de la calidad de la pregunta. Entonces es Bien, meterle un poquito más de pensamiento y verlo, como dije antes, con ojos de interés, más no de claro. juicio. Bien. Porque no hay nada que tú puedas hacer, eso está ahí, eso no se va a ir. Dani, vos sos de las personas que tienen miedo de que algún día la inteligencia artificial venga a dominarnos y entonces le decís, hola, querido chat GPT, muy buenos días, espero que estés muy bien. No quiero molestarte con esta pregunta, pero, y por favor, y gracias, y excesivamente polite o no. Antes lo hacía, Qué grande. antes lo hacía y decía, bueno, por lo menos si algún día nos esclavizan, que me esclavicen y no Claro. me maten, ¿me entiendes? Por lo menos. Acuérdense de Dani que yo era muy, muy polite, por favor. Pero sinceramente ya yo llegué a un nivel ahora que donde tengo demasiada confianza con el GPT y ya nos hablamos de tú a tú, de pana a pana, ¿me entiendes? Ok, Entonces, ok. por supuesto, ya eso es, digamos, meses de uso y de confianza, de conocernos mejor. Ya nos Qué tenemos más grande. confianza y nos tratamos más directamente. Qué grande, qué grande, qué grande. Me encanta, me encanta. Dani, háblame un poquito de la Dani cuando dan las 6, las 7, las 8, las 10 de la noche. Ok, terminó el día, ahora voy a dejar de trabajar un ratito. ¿En qué ocupas tu espacio, tu mente? ¿Lees, paseás, meditas, te gusta ver películas? ¿Cómo enriqueces también tu parte personal? Porque imagino que tu parte profesional, además siendo dueña, emprendedora, cofundadora, te demanda una cantidad de tiempo y energía brutal. Es verdad, sí, los emprendedores es difícil apagar el cerebro durante el día, ¿no? Pero yo considero que lo he podido lograr. Ajá. Yo estoy casada y tengo una hija en casa, o sea, tengo una hija de 8 años. Tú tienes hijos también, Andy, ¿no? Tengo tres, sí. Tienes 3. Oh, imagínate. Pero yo tengo una, no me da para más. Tengo una. Pero sí he implantado ciertos hábitos en mi vida que me ayudan a desconectar. O sea, yo, por ejemplo, desde hace 2 años que yo en mi vida había hecho nada de ejercicio, desde hace 2 años yo entreno en las mañanas. A las Ok. 7 de la mañana viene mi entrenador a la casa 3 veces a la semana y entreno. Entonces ya yo en la mañana salí, digamos, de este proceso engorroso que es entrenar, Energizada, ¿no? Sí, energizada, llena ¿cómo se llama? a De full. dopamina o lo que sea, a tope. Y luego en las tardes, yo la verdad es que salgo a la oficina y a menos de que no tenga que hacer algo urgente, busco a mi hija en el colegio o la busca a mi marido. Nosotros estamos súper bien divididos y eso es algo que yo recomiendo a todos los emprendedores. Tengan un buen sistema en casa, ya sea tu Bien, pareja, ya sea ayuda. O sea, al final tu casa es una empresa también y hay que gestionarla para que todo funcione. Nosotros nos dividimos muy bien el trabajo digamos, de llevar, buscar, estar con mi hija o lo que sea.
bien, Y sinceramente yo la acuesto a dormir y me voy yo a dormir también, a ok, ese nivel. O sea, bien, yo a las 10:30 estoy acostada en mi cama, Andy, pero me despierto muy temprano, ¿no? claro, Pero claro. no, sinceramente televisión estoy viendo los fines de semana, algunas series que yo digo, tengo que ver esto, por ejemplo, no me las pelo, me encantan. Y leer, si tengo tiempo, antes, mientras ella hace deberes, por ejemplo, yo me pongo a leer. Me encanta leer también, leo muchísimo. Pero al final nuestro tiempo está súper contado. Bien, Eso por un lado. El otro tema que me encantaría contarte es toda esta obsesión que yo tengo con el autocuidado y todo esto, sabes que ahorita hay una tendencia maravillosa, bueno, yo la veo maravillosa porque me encanta, de antienvejecimiento, de voy a vivir 150 años, todo el tema Brian Johnson y todo esto, no sé si lo has escuchado a él, que es el un tío otro que no se quiere día, morir. de nuevo, el algoritmo, no sé por qué, volviste a salir, la cremita, el no sé qué, el Claro. batido, el ejercicio, ¿sí? Me quedé así y digo, wow, qué loco, ¿no? Porque es como algo muy de cada uno, pero Ujú. también hay un tema de generosidad, de querer compartirlo, ¿no? Porque al final, es que yo soy de una generación, yo soy del 69, y para mí la vida privada, la vida de cada uno, siempre fue como algo muy, muy especial, ¿no? Cuidadito. Ujú. Y ahora abrir y compartir, a veces me cuesta, pero también lo agradezco, ¿no? Porque capaz que uno de todos los tips que dijiste a mí me sirvió, quizás no todos, pero uno ya me sirvió, digo, que gracias a ella que me conectó con eso, pero vamos al autocuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué implica? ¿Y por qué es importante? A ver, tiene que ver con la cantidad de información que tenemos en este momento, ¿no? O sea, tenemos en nuestras manos coger, digamos, las riendas de cómo queremos envejecer hasta cierto punto, ¿no? Habrá cosas que no podemos prever, te pasa un accidente o lo que sea, pues no puedes hacer más nada. Pero hay ciertas cosas que podemos hacer, oye, que nuestros hijos pueden hacer, que están más jóvenes y pueden tomar conciencia de esto, que nosotros no hicimos. O sea, yo estoy llena de pecas porque a mí no me ponían protector solar cuando era pequeña, por ejemplo. Ya, Ahora yo me pongo protector solar todos los días de mi vida. Cosas como tan sencillas como esa. Y mi hija también sale con protector solar de su casa aunque tenga 8 años y estamos en bien, Madrid, ¿me entiendes? bien. Antes en el trópico era aún peor. Pero bueno, ese tipo de cosas. O sea, información con los biomarkers. No sé si has utilizado algún tipo de biomarkers tan sencillos como un Apple Watch o un Garmin, ¿no? O sea, todos los datos que me da, yo tengo el Oura puesto que me fascina y me da muchísimos datos sobre el sueño, sobre mi corazón, sobre el estrés. Y tengo también, por ejemplo, el parche de glucosa, el También. medidor de glucosa que me Sí, 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 fascina sí, sí. porque me dice cómo me cae todo lo que me como. Entonces tengo demasiada información. Y Claro. hablamos de datos, ¿no? Antes, la importancia de los datos. ¿Qué hago yo con esos datos? ¿Los convierto en rutinas saludables o Ok, simplemente los veo y ya? Entonces, yo he decidido convertirlos en rutinas saludables, en tomar bien. acción sobre los datos que estoy recibiendo y convertirlos en cosas que me hagan bien a mí. Entonces, bueno, No, eso es otra cosa que me quita a mí el día, sinceramente. no, por eso me encanta. También tengo mis mixed feelings sobre eso, porque digo, si estamos todo el tiempo midiéndonos, ¿en qué momento fluimos? ¿No? Porque Hmm, es difícil, ¿no? Che, estoy comiendo algo que me encanta, no sé, una milanesa napolitana, no sé qué, y claro, te saltan todas las alarmas, ¿no? Te explota el todas. colesterol, todo se va a la mierda. ¿Y qué haces? ¿Dejas de disfrutar? Bueno, sí, porque es disfrutar hoy, es penalizar mañana. Es difícil encontrar esa gran palabra tan esquiva, ¿no? Que es equilibrio, balance. Hmm, Entiendo que lo que vos sí haces es prestar atención a esos marcadores y en función de eso ir tomando mejores decisiones, decisiones. pero no dejar de disfrutar o no dejar de comer o no dejar de trabajar, porque No. además, tu trabajo, no, en realidad cuando vos estás trabajando con redes o con comunicación, es que no termina nunca. No es No. como antes, ¿no? Che, nuestro horario de atención es de 9 a 18. Tu horario es de lunes a lunes de Ya, 0 a 23:59, ¿no? así es. Pero yo creo que tuviste con la clave ahí de conseguir el balance. Obviamente suena cliché, porque sí, ay, todo el mundo quiere conseguir el balance, pero sí, es no irte a ningún extremo. O sea, si yo estuviese obsesionada con los datos y yo no quiero subir el pico de glucosa ni un segundo, oye, me pierdo demasiadas cosas. Pero sí he aprendido que dependiendo de cómo yo me como la comida, voy a tener un pico de glucosa o no. Entonces, a Claro, partir de esas decisiones, oye, me voy a comer mi helado delicioso, pero me lo voy a comer después de comer. Quizás no me lo voy a merendar, porque sé el impacto que tiene la merienda y sé el poco impacto que tiene después de comer. Entonces, son decisiones inteligentes que uno puede ir tomando. O ok, sea, antes yo tomaba mucha cerveza, me encantaba la cerveza. Y cuando vi el pico de azúcar que me generaba en mi cuerpo, yo dije, ¿sabes qué? A mí me encanta el vino también. Y el vino no tiene ningún efecto, digamos, negativo en ese sentido en mi cuerpo. Lo cambié por vino y ya, claro. soy igual de Bien, feliz. bien, bien, bien.
excelente, ¿no? Buena decisión. Dani, toda esta, todos estos aprendizajes y lecciones que a veces volcás desde la inmigración, desde el emprendimiento, desde las clases, desde el autocuidado, al final te transformás en una voz autorizada. Y ayer hablábamos con una amiga sobre la diferencia entre influenciar e impactar, ¿no? Hmm. Que al final las dos cosas son importantes, pero vos estás influenciando a la vez que estás impactando. ¿Te planteaste en algún momento que toda esta actividad pueda terminar transformándose también en un estilo de vida y no solamente en algo que te nace espontáneamente y que lo haces porque te divierte? ¿Y qué significa estilo de vida? O sea, ¿cómo lo Que quizás ves? dentro de 3 años o dentro de 5 años o dentro de un año viene una agencia más grande y te dice, che, Dani, todo lo que tocas lo asesoro, me encanta tu agencia, toma, te pongo millones, te compra la agencia, otra vez a empezar de nuevo, ¿no? Pero ese empezar de nuevo puede ser ahora, bueno, yo tengo ya una comunidad como Dani, tengo unos valores como Dani, tengo un impacto como Dani, y que de repente Dani se transforme en, entre comillas, el producto. Bueno, eso estaría bastante alineado a tendencia, la verdad, a lo que está pasando actualmente, ¿no? Que al final, más allá de las marcas comprando influencers, son los influencers haciendo marcas alrededor de ellos. Tiene todo el sentido. Que es algo que haría. Why not? O sea, yo no me cierro Why not? absolutamente a nada, ¿no? O sea, yo creo que si las cosas están bien hechas y de verdad estás generando un impacto, Andy, con lo que estás haciendo y el impacto es positivo, ¿por qué no? Si tienes el Yeah. poder para hacerlo, si ya te has ganado esa autoridad, como tú dices, que yo no creo que yo tenga la autoridad, pero uno se la va ganando poco a poco, ¿no? Y si Yeah. tiene sentido, porque bueno, tú me dices, bueno, lo que pasa es que Dani dentro de 5 meses está vendiendo pastas de dientes y yo me quedo así, ¿quién me va a comprar una pasta de dientes? Pero si estoy hablando de un producto que tiene que ver con lo que yo he vivido y con mi experiencia, ¿por qué no? ¿Por qué Ok, no? ok. Dani Goico, ¿qué sueños tiene por cumplir que se puedan contar en Goico. público? ¿Dani Goico o Goico? Dani, Dani. A ver, Dani. Mira, no lo sé, porque yo estoy en un momento donde, sinceramente, no tengo una meta más grande propia de crecimiento. O sea, yo estoy ahora es viendo las cosas como van creciendo, viendo cómo van pasando, viendo cómo mi agencia va creciendo, cómo los chicos van cogiendo autoridad, cómo les venden mejor. O sea, no sé, o sea, sinceramente, Dandy, no sé si a ti te ha pasado, pero estoy en un momento de poco ego, de que no qué estoy loco. esperando cosas, no estoy esperando cosas para mí, sinceramente. O sea, las Ok, cosas que hago es buscando quizás, no sé, el crecimiento de otras personas. Quizás eso ya es, oye, ¿cuál es mi meta? Cumplir mi propósito, que al final es impactar en el crecimiento de los demás, ¿no? Porque ya vendí una empresa, soy emprendedora, o sea, ya he hecho muchas cosas. Nada, ser feliz y que mi hija también sea feliz y mi marido sea feliz y mi familia sea feliz. Eso es lo que yo quiero. casi nada, que es casi todo, ¿no? Sí, es así. Qué lindo, qué lindo. No, a mí me parece, creo que los grandes líderes lo que buscan es precisamente eso, crear nuevos líderes, hacer que las personas crezcan, no seguir creciendo el ego de uno, sino hacer que crezca la carrera profesional o personal de cada una de Mm. las personas con las cuales interactúas. Pero también tienes una gran responsabilidad, porque a la hora de tener clientes que tienen redes sociales y cuyas campañas en gran medida diseñadas o propuestas por ustedes, tienen un impacto. Hoy Dani tiene líneas rojas a la hora Ja. que se puedan compartir. Sí, tenemos líneas rojas y justo o sea, es que me da risa que lo toques en este momento porque es un tema caliente, digamos, de discusión. Nosotros, bueno, ya sabes el background que tengo yo a nivel venezolano, venimos de un país donde, o sea, que yo quiero muchísimo mi país, pero que sinceramente los valores morales se han visto retorcidos en los últimos años, ¿no? Y sin juzgar a nadie, sinceramente sin juzgar a nadie, pues la gente ha hecho lo que tiene que hacer para sobrevivir en un país como Yeah, Venezuela. yeah. Entonces, cuando nosotros emigramos, oye, una de nuestras primas es hacer las cosas bien. Entonces, para mí, un red flag o para mí un no es trabajar con clientes que quizás no tienen, digamos, eso en su ADN, ¿no? Bien, Que estén haciendo bien. las cosas raras. No nos gusta, sinceramente no nos gusta. Yo creo que más allá de simplemente por reputación de nuestra agencia, es porque no nos sentiríamos cómodos.
no nos sentiríamos cómodos trabajando con gente que no comparte nuestros valores, eh, sí, ya sea en Venezuela, en España, o sea, donde sea. Sí, O sí, sea, sí, pueden sí, ser venezolanos, pueden claramente. ser españoles. Pero sí, Sí, eso lo de acuerdo. tenemos. A veces lo dudamos, pero cuando decimos, no, ya va, ¿cuáles son nuestros valores? ¿Son estos? Ok. Entonces, no, fuera. Bien, no, no, súper válido y noble y ético y coherente, ¿no? Que creo que es lo que buscamos muchísimas personas. En Argentina, los últimos 20 años, quizás una de las frases más repetidas es Argentina va camino de ser Venezuela, ¿no? Ay, Se repitió, vamos, sin cesar, hasta que, bueno, finalmente mm, llegó Milei y parece que bueno, el destino está yendo en una dirección mucho más esperanzadora. Hoy por hoy, con una diáspora venezolana tan gigante, ¿no? Millones y millones y millones, eh, les piden a las personas como vos, que son personas exitosas, con nombre, con presencia, con cierta autoridad, de que se expresen más, de que se manifiesten mm. más. Ya dan por sentado de que esto es así y hay que asumir el statu quo. Eh, Hay charlas entre esos grupos que hablabas antes que dicen, che, no sé, hagamos algo más o hay resignación. ¿Cómo se maneja también emocionalmente esa realidad? Ahí yo creo que hay dos tipos de, quizás, de figuras como la mía, entre los venezolanos, que me imagino que también debe pasar para ustedes en Argentina, ¿no? Que Ujú. son quizás los que simplemente no es que hicimos borrón y cuenta nueva, pero que sí estamos generando el futuro en el país donde estamos. O sea, yo estoy en Ya, España y mi futuro es en España, en principio, ¿no? Si todo sale bien, mi futuro es en España. Y yo lo que hago aquí es aportar a mi comunidad en España. Entonces, sí hay venezolanos que pueden tener quizás casos de éxito como el mío, que están más enfocados en reconstruir el país, en Venezuela, bien, y bien. quieren hacer cosas allá, y me parece espectacular, y me parece súper honrado, y me parece increíble. Mi foco es español, mi foco es Ok, crear en España, y bien. crear no solamente yo, sino también aportar a los millones de venezolanos, o a por lo menos, sobre todo yo tengo mucha comunidad de mujeres, a que puedan también hacer cosas aquí. O sea, porque sí es verdad que inmigrar ya sabes que es difícil y que aquí llega la gente sin contactos y sin tools y por lo menos intentar darles una guía para que puedan, oye, ahorrarse problemas en el camino, porque no es nada fácil. Entonces sí me lo Bien, tomo como una responsabilidad, pero mi responsabilidad no es reconstruir Venezuela, sino es construir un espacio, un futuro para todos los que deciden irse y venir para España. bien. Dani, hablando de mujeres, creo que todavía la conversación de género sigue estando en las agendas Mm. por razones obvias. A vos como emprendedora en más de un emprendimiento, ¿el ser mujer fue una desventaja, fue una ventaja o no te afectó ni en lo bueno ni en lo malo? Sinceramente a mí no me ha afectado. Yo creo que yo he tenido las mismas barreras que cualquier emprendedor. Más bien siento que a veces juega a favor, porque hay Ajá. tantas políticas a favor del feminismo, Ujú. incluir a las mujeres en cosas. Oye, que yo a veces entro en cosas donde quizás no tenía que entrar, pero por ser mujer entro. Entonces digo, bueno, fenomenal, yo me aprovecho obviamente de esto, no tengo ningún problema. Entonces yo quejarme por que a las mujeres, no sé qué, que no tenemos los mismos derechos, yo creo que en este momento los tenemos. Y de hecho España es uno de esos países donde las mujeres, sinceramente, tenemos exactamente las mismas oportunidades que los chicos. Que no conseguimos el funding necesario para los startups, eso está cambiando. Hay muchísima diferencia. Al final creo que solamente un tercio de los proyectos, o menos, mentira, como 10% de los proyectos de emprendimiento son de mujeres. Pero eso ha ido aumentando. Ir aumentando poco a poco porque las mujeres ya no somos las mismas, estamos todas trabajando, estamos todas saliendo a la calle, estamos formándonos y eso va a ir cambiando. Es más, va a ser un cambio muy drástico y más bien se nos está pasando la mano. No pasamos de frenada, ¿no? Sí. Qué grande, qué grande. Dani, para lo que queda de 2025, que es prácticamente todo el año, ¿hay alguna tendencia o algunas tendencias en particular sobre las cuales te sentís más atraída? Hablamos de inteligencia artificial, de autocuidado, de autoconocimiento, de bienestar físico y emocional. ¿Hay alguna otra cosita que se nos haya escapado que para vos debemos tener en la agenda, no solo en la agenda profesional, sino también en la agenda personal? Añadiría 3 más que me encantan. Una tiene que ver con los creadores de contenido, que Ok, eso pensamos que solamente redes sociales, pero es en todo. O sea, todos actualmente las barreras de entrada para crear y vender tu talento son nulas, lo puedes hacer. bien, Entonces, todos somos potenciales marcas
y todos tenemos de alguna forma la posibilidad de desarrollar nuestra propia marca y desarrollar o poner a la orden del resto nuestro talento. Y para las marcas eso es maravilloso, sinceramente, nos podemos aprovechar justamente o para darle herramientas a posibles creadores o para incluirlos también dentro de nuestra estrategia. Además que ganan una confianza, como ya sabemos, cualquier marca personal genera confianza maravillosamente. Y las otras dos, que a mí me fascinan también, una sería la personalización, que yo creo que estamos yendo hacia un mundo súper personalizado, donde cualquier mensaje para nosotros como marcas tiene que ser individualizado, o sea, tiene que ser para una persona, no puede ser genérico. Y eso trae retos para nosotros las agencias, para ti, para mí, o sea, va a traer muchos retos. Total. Pero claro, pero cuando lo alineas con la tendencia, digamos, con esta fuerza de cambio que es la inteligencia artificial, dices, sí lo puedo escalar gracias a herramientas como estas, ¿no? Va a ser posible. Bien, bien. Y algo que tú dijiste antes que me encantaría retomar, que fue cuando hablaste de no vemos a las personas por edades o por generaciones, lo vemos por intereses. Y eso me recuerda a la tendencia de la microsegmentación, ¿no? Claro. Estamos yendo también a un mundo ultra segmentado, que no va de cosas masificadas ni de toda la gente que está en Instagram, no. Es quién es esta persona, quién es este chico que le encanta pescar en las lagunas de, no sé, del norte, algo súper específico para hablarle justamente de forma personalizada. Entonces yo diría que esas son las que me fascinan a mí, hay varias más, obviamente, pero las que me vienen a la cabeza. Suscribo todas y creo que son todas no solamente necesarias, sino que creo que van a ir mapeando el futuro de la relación, ¿no? Entre personas y personas, marcas y personas, marcas y marcas y demás. Dani, este episodio 6 de esta temporada 5 de Totem Live está llegando a su fin. Tenés una agenda muy, muy pesada, muy No, pero cargada. Andy, ya va. Una pregunta. Dime tú una tendencia, por favor, que tú debes tener varias bajo la manga que no estemos hablando. Yo creo que casi todo lo que dijiste va muy de la mano de lo que indirectamente estamos hablando, que es una vuelta a la humanización, ¿no? La humanización que significa no me trates como un algoritmo, tratame como Andy, no me trates como un número, tratame como un ser humano, conoceme, yo te estoy dando mi información, te estoy dando mis datos, devolveme valor en lo que te estoy dando. La humanización también que tiene que ver con esto. Yo no quiero que me impongan una agenda de contenido. Yo quiero buscar a mis referentes de contenido que pueden ser más jóvenes, pueden hablar en otro idioma, pueden tener otros intereses, pero me enriquecen y al final todo termina circunvalando alrededor de esto de utilicemos las herramientas a nuestro servicio y no nosotros al servicio de nuestras herramientas, ¿no? Que es algo que no entendimos. Al final, la tecnología siempre nace con el fin de descargarle trabajo al ser humano, salvo algunas que también nacieron con esa vocación, pero el ser humano lo entendió al revés. Así que yo creo que todo lo que dijiste lo suscribo y creo que sí, es el año en que la humanización va a volver a hacernos replantear cosas importantes, como por ejemplo el propósito, los valores o quién soy. No solamente quién soy profesionalmente, sino quién es mi marca. Y a partir de ahí volver a quizás barajar y dar de nuevo. Y creo que una cosa que me emocionó mucho es casi no hablaste de ansiedad, no hablaste de vorágine, y eso que estás en un contexto de trabajo en el cual todo es ya, inmediato, eficaz, productivo, KPIs, todo es como para estar en un estado de estrés y sin embargo te fuiste mucho más al bienestar, al autocuidado, al ejercicio. Y creo que es un gran mensaje, ¿no? Que hay muchos trabajos que aporta esta nueva economía digital que no necesariamente nos tienen que hundir en la ansiedad, en la soledad, en la desconexión, sino precisamente en lo contrario. Bueno, yo te dije que era una persona de vaso medio lleno, optimista, así que quizás tiene que ver con eso. Oye, gracias Andy por esta conversación, qué sabroso. Ganas de hacerte las mismas preguntas a ti pronto, ¿vale? Al revés. Eso sí, pero antes de despedirnos y antes de agradecerte en nombre de todo el equipo de Totem Branding y de toda la comunidad de Totemitas, siempre le pedimos a nuestra invitada o nuestro invitado un mensaje de cierre, una reflexión, una conclusión, puede ser silencio también,
pero en base a todo lo hablado, si te nace mirar a la cámara y decirle algo a toda esta comunidad tan interesada y apasionada que seguramente se ha llevado un montón de aprendizajes en esta hermosa charla con vos hoy. Qué bonita esa forma. Bueno, hay dos frases. Una ya la he dicho varias veces hoy y quiero cerrar reforzándola, que es que todo te parezca interesante, que la vida es más bonita cuando lo vemos con ojos de curiosidad y de interés en vez de estar juzgando. Y lo otro que yo creo que es parte de la felicidad también, o gran parte de nuestra felicidad, es que siempre hay que dar más. Y la felicidad viene de dar, de todo lo que podemos aportar, más de lo que nos podemos llevar nosotros. Entonces, esas dos frases a mí me han acompañado en los últimos años y creo que son las que me ayudan a ver el mundo de esta forma. Me encantó, Dani, me encantó. Nos quedamos con eso, un cierre precioso. Dani, de verdad, mil gracias. Sabemos de lo ocupada que está tu agenda, pero ha sido un regalo tenerte hoy aquí. Estoy seguro que la gente lo va a apreciar muchísimo. Bueno, próximo encuentro, sin micrófonos y sin cámaras, quedaremos a comer y a charlar y a profundizar en todos estos temas. Un enorme abrazo a vos, a todo el equipo de la agencia, a la familia, y nos vemos muy pronto. Gracias de corazón. Gracias, Andy. Un abrazo para ti y para todos. Muchas Gustazo. gracias. Nos vemos en el episodio 7 de Totem Live, temporada 5, nada más y nada menos que con un gran amigo, colega, compañero de Totem. Dense, no sé cómo se dice, suscríbanse, denle a la campanita, denle like, todo lo que hay que hacer y disfruten de cada charla. Gracias, Dani, un beso enorme.